incomparable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo, un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel para escribir de su existir, no bastaría jamás el gran amor del Redentor, por siempre durará. Oh, amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, inagotable, raudal. Amén. Muy buenos días. Feliz sábado, hermanos. Que la gracia y la bendición de nuestro Dios pueda acompañarnos. Vamos a empezar, hermanos, por este lado, ¿cierto? Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Que la gracia de nuestro Dios pueda acompañarnos en esta hermosa mañana de sábado, esperando que Dios pueda regalarnos la compañía de su Espíritu Santo, pero sobre todo que nos regale, además de ello, la sabiduría y mucha inteligencia para comprender el mensaje que Él tiene para nosotros en esta nueva mañana. Amén. Permítanme, hermanos, yo saco un poquito por aquí. Ya creo que ahora sí podemos por aquí conversar un poco. Hermanos, encantados de que Dios pueda brindarnos este sábado especial para poder compartir con ustedes un poco acerca de la palabra de Dios y de lo que el Señor quiere mostrarnos para nosotros en este día y en esta época para la vida como líderes y como miembros de esta gran iglesia. Durante esta serie de semanas vamos a estar estudiando un libro que
nos va a hablar acerca de personajes comunes. Está basado en los apóstoles. El sábado pasado fue el primer tema, ¿cierto? Se conversó acerca de la posibilidad y la necesidad que tenemos de ser hijos de Dios. Y hoy, o en este sábado, vamos a estudiar la vida del apóstol Pedro. Un apóstol, como todos conocemos, ¿cierto? Impetuoso, a veces un poco radical en algunas cosas, muy efusivo, y podemos llamarlo así, ¿cierto? A veces hasta un poquito, si vale la expresión, como atravesado, ¿cierto? En algunas cosas. Vamos rápidamente al texto base que tenemos, que es Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versos 31 y 32. Dice la palabra de Dios: dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro hace parte o hizo parte del grupo de los 12 apóstoles que estuvieron dados, ¿cierto?, a buscar de Dios, a seguir sus pasos, a dejar todo cuanto tenían para ir tras ese Jesús que sanaba, que hace milagros, pero que también buscaba enseñarle al mundo una situación de vida totalmente diferente. Y a través de los evangelios, 3 de ellos, más el libro de los Hechos, se nos muestra un grupo de cuatro formas o de 4 veces, si podemos llamarlo así, en cómo la palabra de Dios muestra a los apóstoles. Solamente para nombrarlas como referencia, el Nuevo Testamento muestra en Mateo capítulo 10, versículo 2 al 4, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, verso 16 al 19, en Lucas capítulo 6, verso 13 al 19, y en Hechos capítulo 1, verso 13, los nombres de los 12 apóstoles. Pero esos nombres en los 3 evangelios, en el libro de Hechos, no se presentan de manera consecutiva. Hay algunas variaciones, no son muchas, pero quiero resaltar algunas de ellas para que las tengamos en cuenta. Según Mateo 10, versículo 2 al 4, dice que ese grupo es mencionado de la siguiente manera: y escogió a 12, cuyos nombres son Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, el hijo de Alfeo, Lebeo, Simón y Judas Iscariote. Si usted va a Marcos, usted va a encontrar que quien encabeza la lista una vez más es Pedro. Si va a Lucas, de igual manera. Y si va a Hechos, Pedro siempre está como el primero. Ahora, el que esté de primero nos da a entender 2 cosas. Primero, Pedro era un líder innato de ese grupo. Amén. Pedro era el líder. Pero además de eso, algunos comentaristas bíblicos dicen que Pedro era el de mayor edad de todo el grupo. Recordemos que en el antiguo Israel, ¿cierto?, el hermano mayor era el único que tenía derecho a hablar. Siempre él era el que tenía la palabra. Siempre él era el que tenía esa primera instancia para hablar. Los demás debían esperar. Pero hay algo en este cuadro de Mateo que queremos también resaltar un poco. Primero, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran 2 pares de hermanos. Pedro era hermano de Andrés y Jacobo, hermano de Juan. ¿Recuerdan ustedes que Jacobo y Juan eran conocidos como ¿quiénes? Los hijos del trueno, ¿cierto? Los Boanerges. Aquellos 2, podemos llamarlo así, ¿cierto?, también impetuosos apóstoles, dispuestos a trabajar, dispuestos también a enfrentarse con el que fuera.
pero ahí estaba también Pedro y Andrés, dos hermanos. Ahora, hermanos, queremos rescatar lo siguiente. De Pedro se han dicho muchas cosas, muchas. Pero en ese primer grupo, de esos primeros 4, hay 3 que resaltan de esos 4. Y son Pedro, Jacobo y Juan. Estos 3 apóstoles eran los apóstoles que eran más cercanos a Jesús. Recordemos que estuvieron siempre en los momentos claves de Jesús. Y yo en uno de esos momentos claves, si podemos llamarlo así, podemos decir el máximo de todos, fue en el monte de la transfiguración. Allí estaba Pedro, Jacobo y Juan. Pero hagámonos una pregunta. ¿Por qué Jesús tenía, si podemos llamarlo así, la preferencia sobre esos 3 apóstoles? Y podemos responder de la siguiente manera. Es que en cualquier grupo siempre hay personas más cercanas. En su grupo de trabajo usted tiene personas que son más cercanas. Y vamos a traerlo ahora al trabajo misionero. En el grupo pequeño donde usted asiste o en el cual usted lidera, usted siempre va a tener, hermanos, otro hermano que está un poco más cercano a usted, ya sea por simpatía, porque viven cerca, porque comparten algunas aficiones como el deporte, pueden compartir también aficiones como la televisión, ¿cierto? Algunos programas, la comida, el estilo de vida. Y usted siempre se va a identificar con ellos. Igual esto es desde que somos pequeños. Cuando niños tenemos nuestros amigos cercanos, cuando adolescentes también tenemos nuestro grupo y cuando vamos creciendo siempre hay un grupo que está más cercano a nosotros. Jesús en su naturaleza humana no podía ser la excepción. Pero en esto, hermanos, vamos a encontrar una gran lección. Y esa gran lección es que no siempre los líderes tienen el tiempo, la disposición y el espacio para dedicarle a todos por igual. Yo encontré una frase que quiero compartir con ustedes y es la siguiente. Jesús mantuvo a 3 apóstoles muy cerca de él, Pedro, Jacobo y Juan. Luego de él o de ellos viene Andrés y enseguida los demás apóstoles. Dice, obviamente vienen en un plano descendente de intimidad. Pero aquí viene, hermanos, esto. Si Cristo en su humanidad perfecta no pudo dedicar igual cantidad de tiempo y energía a todos los que atrajo a sí mismo, ningún líder debería esperar poder hacerlo. Hay una frase muy coloquial, ¿cierto? Un adagio muy coloquial que dice que nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todo mundo. No es que Jesús tuviera diferencia con los demás apóstoles, sino que siempre en nuestro círculo vamos a estar con personas que son más cercanas a nosotros. Incluso me voy a atrever a lanzar una frase un poquito más comprometedora, ¿cierto? Incluso hasta en el círculo de la familia, como padres, sentimos cierta inclinación a alguno o algunos de nuestros hijos por encima de otro. No es que los amamos menos o los amemos más, no, sino que simplemente es la simpatía que sentimos con ellos. De pronto para algunos de los padres es más fácil acoplarse con el hijo, ¿cierto? Porque comparte la afición del fútbol, por lo menos. Pero algunos padres comparten más con sus hijas, porque digamos son más tiernas y llenan más ese vacío que hay en el corazón de la persona. Pero volvamos ahora a Pedro, que es el personaje que estamos estudiando. Dentro de este grupo de apóstoles vamos a encontrar también que había una variedad de caracteres. Sencillamente tenían personalidades diferentes. Algunos eran dóciles, otros eran agresivos. Con el caso de Pedro, era una persona, como ya dijimos, agresiva, ansiosa, valiente, pero también era muy franco.
Y saben, queridos amigos y hermanos, que a veces el ser demasiado franco trae problemas. Es más, Pedro era ese apóstol que ponía a funcionar su lengua cuando tenía el cerebro en neutro o todavía lo tenía desconectado. Él hablaba. Él no le interesaba al que estuviera ahí, él daba su opinión. Así después dijera, oye, pero yo no debía haber dicho eso. ¿Cuántos de pronto por ahí nos sentimos identificados con Pedro, cierto? En ese sentido. A veces damos un paso y nos toca dar 2 o 3 hacia atrás para corregir. Sigamos. Pedro también, hermanos, era ese apóstol hablador. De una manera increíble, usted va a encontrar en los evangelios que Pedro siempre estaba conversando, hablando, diciendo, proponiendo. Es más, en el libro de Hechos, del capítulo 1 al 12, vamos a encontrar que Pedro y Juan hicieron pareja misionera. Pero en los mismos 12 capítulos, usted no va a encontrar ni una sola frase de Juan. Todos esos 12 capítulos son palabra exclusiva de Pedro. Así que Pedro era el que hablaba mucho y Juan era el calmado. ¿No tienes de casualidad en tu grupo pequeño un par de hermanos así? Uno que para que hable hay que como que extraerle las palabras, ¿cierto? Y hay otro grupo o otra persona que aunque le tapes la boca, ¿cierto? Le salen las palabras como la propaganda, recuerdan, por las orejas, por los ojos, por las manos. No pueden parar de hablar. Pero Jesús, el gran líder, supo manejar y moldear a ese grupo. Pero dentro de ese grupo, queridos amigos y hermanos, vamos a encontrar a otro personaje que también se llamaba Simón, pero era Simón el celote. Los celotes, o más bien Simón, era parte de una secta llamada los celotes, y los celotes era un grupo radical. Era un grupo que tenía un odio hacia los romanos único. Tanto así que los celotes eran llamados literalmente los sicarios. Ellos cargaban debajo de su vestido una daga que terminaba, era una daga que terminaba así como de forma ascendente. Y ellos tenían un odio especial por los romanos, por los soldados romanos y por los cobradores de impuestos. Y todo aquel que fuese encontrado de estos tres como mal ubicado o solitario por ahí, le cobraban y le cobraban con la vida. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de este grupo, hermanos? Que Simón, el celote, hacía parte del mismo grupo que estaba Mateo, que era ¿qué? Cobrador de impuestos. ¿Sabes qué significa esto, hermano? Que la gracia de Dios, que la transformación del Señor no tiene límites, no tiene fronteras. Tal vez hoy aquí están conmigo sentados algunas personas que en su pasado tuvieron una excelente educación, nacieron en un hogar cristiano, en un hogar adventista. Por la gracia de Dios nunca probaron el alcohol, las drogas, nunca fueron a discotecas, estuvieron en los colegios siempre de educación cristiana adventista. Sí, lógicamente, ¿cierto? Cometieron sus pecados, o podemos llamarlo así, ¿cierto? Sus pecadillos por ahí, pero siempre se mantuvieron en la línea de la iglesia. Pero tal vez, querido hermano, si tú estás en esa condición, puedes tener sentado a tu mano derecha o a tu mano izquierda a alguien que en su pasado pudo haber sido un asesino, a alguien que en su pasado pudo haber sido una prostituta, a alguien que en su pasado pudo haber sido un drogadicto. Puedes tener ahí sentado al lado a alguien que tal vez vivió el alcohol, fue un alcohólico y tú no sabes, o tal vez si lo sabes, ninguno de los
hay distinción de persona. Pero vamos a concentrarnos un poco más en la vida de Pedro, o de Simón Pedro, básicamente, que es el personaje de esta mañana. Simón, también llamado Pedro. El nombre de completo de Simón era Simón, hijo de Jonás, que el nombre de Jonás también se traducía como Juan. Entonces, Simón, hijo de Juan o hijo de Jonás. Se entiende, ¿cierto?, que el papá de Simón era Juan. Y es lo único que se conoce de la vida familiar de Pedro, entendiendo vida familiar como padres y hermanos. Porque también recordemos que Pedro era un hombre casado. Un hombre casado lo entendemos porque dice que Jesús le hizo un gran milagro a él cuando fue a su casa y vio que su suegra estaba enferma y la sanó. Se sobreentiende, no dice la Biblia si tuvo hijos, si no tuvo hijos. Es más, en el libro de Hechos se menciona que Pedro llevó a su esposa en un viaje misionero, pero no se menciona si hay o no hay hijos en ese caso. Quiero resaltar 4 aspectos básicos de la vida de Pedro que espero, hermanos, que puedan ser también una lección para nosotros y que pueda ayudarnos a mejorar y a cambiar también nuestra actitud delante de los momentos difíciles. Primero, hay algo especial en el nombre de Pedro o de Simón Pedro cuando trataba con Jesús. Cuando Simón Pedro hacía algo que no era de su nueva naturaleza, sino que todavía dependía de la naturaleza vieja, Jesús lo llamaba Simón. Y cuando Pedro hacía algo que tenía que ver con su vida nueva, con su nuevo hombre, encaminado en la vida espiritual, entonces Jesús lo llamaba Simón Pedro. Como cuando tenemos dificultades con nuestras parejas, ¿cierto? Con nuestras esposas o con los esposos. Cuando yo tengo diferencias, bueno, cuando estamos en un momento especial o normal con mi esposa, yo la llamo mi amor, ¿cierto? Mi vida, Danis. Pero cuando la situación está un poquito tensa y yo quiero como que hacerle entender que las cosas no están bien, yo digo, hágame el favor, Danis Yamile, y yo quiero hablar con usted, ¿cierto? O cuando en el caso de mi hijo, él se llama Jesús Gabriel, pero todos lo conocemos como Gabriel, todos lo llamamos así, Gabriel, Gabriel, Gabriel. Pero cuando no quiere recoger los juguetes o no quiere arreglar la habitación, entonces el papá o la mamá se paran en la puerta y dicen, Jesús Gabriel, hágame el favor. Y ya él sabe que las cosas no andan bien, ¿cierto? Y enseguida abre los ojos y dice, sí papi, ¿qué necesitas? Ya sabe que las cosas no andan bien. Bueno, igual cuando Simón tenía algunas salidas así extrañas y entonces el Señor le llamaba la atención llamándolo Simón. ¿Sabes, hermano, querido amigo que nos visitas? ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado a ti por ese nombre, Simón? Haciéndonos entender que no estamos haciendo las cosas bien. Haciéndonos entender que no estamos en el camino correcto. Pero también con cuánta satisfacción podemos decir nosotros en esta mañana que el Señor nos ha llamado como Simón Pedro, dándonos a entender que estamos en el camino correcto, dándonos a entender que como miembros de la iglesia estamos haciendo la obra misionera, estamos orando, estamos leyendo la palabra, estamos testificando, estamos haciendo las cosas bien dentro del contexto cristiano. Y yo creo que a ninguno de nosotros, ¿cierto?, nos gustaría que el Señor nos siguiera llamando Simón solamente. Segundo aspecto, o permítame leer textualmente un párrafo con referencia a esto. Dice, por naturaleza, Simón era impetuoso, inconstante y poco digno de confianza. Tendía a hacer grandes promesas que no podía cumplir. Era de aquellas personas que se entregan de cuerpo y alma a una causa, pero que se rinden antes de terminarla. Y termina diciendo, por lo general, Pedro era el primero en entrar y demasiado a menudo era el primero en salir.
¿Cuántos inconstantes hay conmigo aquí? Que soñamos, ¿cierto? Esta semana yo de seguro que voy a empezar a leer la Biblia, o la promesa del primer día de la semana, ¿cierto? Del año, perdón. Este año sí voy a prometerme a hacer ejercicio, a hacer el año bíblico. Y comenzamos. Y venimos a la iglesia, ¿cierto? Decimos, hermanos, déjenme tener un espacio. Y le decimos a los hermanos, hermanos, este año sí vamos a terminar el año bíblico. Vamos a hacer ejercicio, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Pero llegó el mes de febrero y hasta ahí llegaron las fuerzas. ¿Cuántos Simón hay conmigo aquí en esta mañana? Bueno, el Señor en el segundo aspecto de la vida de Pedro le cambió el nombre de Simón, el hijo de Jonás, por Simón Pedro. Y tuvo un gran propósito el Señor para con ello. ¿Sabes tú, querido hermano, que cuando Jesús llamaba por solamente el nombre de Simón, le estaba recordando a este apóstol que esa era su vieja naturaleza? Y cuando lo llamaba Simón Pedro, lo que le estaba diciendo es, así deseo que tú llegues a ser en un futuro. Ese es el aspecto que yo quiero que tú tengas siempre por encima de los demás. Yo deseo que tú seas así, por la gracia de Dios, siempre. Hay algo en lo cual podemos tomar de pronto un ejemplo paralelo a esto de Simón Pedro. Hay una historia que se relata de un entrenador de Los Ángeles Dodgers, un entrenador de ese equipo de béisbol. Él se llama Tommy Lasorda. Y él cuenta una historia que llegó al equipo donde él era el entrenador o el coach, que era un gran lanzador. Dice que tenía una fuerza descomunal en ese brazo, pero era una persona calmada, pasiva. Cuando se subía al montículo, su mirada no transmitía nada. Y entonces él, para contrarrestar esto, le colocó un nombre totalmente contrario a su naturaleza. Le colocó el bulldog. Sabemos, ¿cierto?, que los bulldogs son esos perros que incluso pues hasta son considerados de las razas bastante peligrosas, ¿no? Solamente de verlo, bueno, en el caso personal yo siento cierto grado de temor. Y a él le inculcaba a este jugador, tienes o debes tener una presencia diferente cuando estés en el montículo. Cuando estés ahí tienes que ser diferente, debes infundir temor, debes infundir miedo. Y dice la historia que este hombre, que cuando le colocaron ese apodo, era esa persona pasiva y tranquila, llegó a ser uno de los grandes lanzadores y de los mejores en toda la historia. Él se llama Orel Hershiser. Dice que este hombre, cuando subía al montículo, la sola presencia de él ahí hacía temblar al rival, por la fiereza de su mirada, por la forma en cómo se paraba y miraba al rival como diciéndole, no vas a tocar esa pelota, vas a salir ponchado totalmente de ahí. Sabes que el entrenador trabajaba día tras día con este joven para transformarlo. Igual como Jesús trabajó día tras día con Pedro para transformarlo. Igual como trabaja contigo y conmigo, querido hermano, para transformar ahora ese carácter impetuoso y difícil que tenemos en un carácter dócil y manso para gloria de Dios. Pero ¿sabe qué es de pronto lo difícil de todo esto? Es que Pedro pasaba por momentos muy complicados, adversos. Porque a veces, hermanos, la única forma en cómo Dios puede transformar nuestro carácter es a través de las pruebas. Aunque se dice comúnmente que es la única forma, ¿cierto? Pero vamos a tratar de decir que no es la única, que es una de las formas que Dios usa. Y quiero leerte del libro
Ministerio de Curación, en el capítulo que se titula Ayuda en la vida cotidiana, un párrafo que en lo personal transformó la percepción de las pruebas. Escucha lo que dice la sierva del Señor. Se titula La disciplina de las pruebas. Dice: llevar una vida tal, ejercer semejante influencia, cuesta a cada paso esfuerzo, sacrificio de sí mismo y disciplina. Muchos, por no comprender esto, se desalientan fácilmente en la vida cristiana. Muchos que consagran sinceramente su vida al servicio de Dios se chasquean y se sorprenden al verse como nunca antes frente a obstáculos y se ven asediados por pruebas y perplejidades. Piden en oración un carácter semejante al de Cristo y aptitudes para la obra del Señor. Y luego de esto se hallan en circunstancias que parecen exponer todo el mal de su naturaleza. Se revelan entonces defectos cuya existencia no sospechaban. Como el antiguo Israel se preguntan: si Dios es el que nos guía, ¿por qué nos sobrevienen todas estas cosas? Les acontecen porque Dios los conduce. Amén. Las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que Él señala para el éxito. El que lee en los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos. Él ve que algunos tienen facultades y aptitudes que, bien dirigidas, pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. Su providencia lo coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecían ocultos a su conocimiento. Les da la oportunidad para enmendar estos defectos y prepararse para servirles. Muchas veces permite que el fuego de la aflicción los alcance para purificarlos. Y esta frase que viene me encanta, hermanos. El hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso que quiere desarrollar. Si no hubiera en nosotros nada con qué glorificar su nombre, no perdería su tiempo en refinarnos. Amén. Tremendo eso, hermano. ¿Sabes tú por qué estás en problemas, en dificultades? ¿Por qué vives en adversidad? ¿Por qué no terminas de salir de una cuando ya estás prácticamente casi con medio cuerpo en la otra? ¿Por qué a veces pecas, te caes, cuando te estás levantando y apenas te estás sacudiendo el polvo de tu cuerpo, vuelves y caes? Es porque sencillamente Dios está moldeando tu carácter, hermano. Porque Dios ve en ti una joya preciosa para su reino. Nada haría el Señor en colocarte una prueba si no hubiera en ti algo para desarrollar. Sabes, en ocasiones podemos pensar de Pedro eso. Es que Pedro fue el que más Dios regañó. Pedro fue el que más Dios corrigió. Pedro era siempre el que estaba ahí al frente y era el que siempre recibía el regaño. Vamos al la tercera forma especial de ver a Pedro y vamos a anotar esto. Acompáñenme, por favor, si son tan amables. Vamos a ubicarnos. Lucas capítulo 22, verso 31. ¿Estamos ubicados? Lucas 22, 31, ¿cierto? Dice: también dijo el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo te pregunto, ¿no tenía el Señor la potestad de decirle al enemigo: no lo toques? ¿Tenía la potestad? Sí. Pero ¿cuál fue la respuesta que dio Jesús? ¿Será que él le dijo: pero tranquilízate, Simón, no te preocupes, que ya yo le mandé al enemigo que se fuera de ti? No, ¿cierto? El verso 32 dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Sabes, hermano, hay ocasiones en las cuales las pruebas vienen con ese permiso del cielo. Como en el caso de Job, ¿recuerdan?
Pedro fue requerido por el enemigo para ser zarandeado. Y Jesús no tomó parte en ese proceso. Lo que hizo fue que Jesús oró para que la fe de Pedro no faltara. Querido hermano, si tú estás pasando por un momento de prueba o de adversidad en tu vida, puedes estar seguro que Jesús está en este momento en el santuario celestial intercediendo por ti para que tu fe no falte. Amén. No sé, tal vez qué prueba estés pasando. Tal vez es una situación económica. Tal vez es una situación familiar con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Tal vez, querido joven, aunque algunos no lo ven así, ¿sabe? Pero yo sí lo considero así, puedas estar pasando por una prueba sentimental en este momento. Tal vez tú sientes aprecio, cariño o amor por un joven o una jovencita y él no te corresponde. Y tú sientes que el mundo se te está acabando. No creas que eso no está fuera del contexto de Dios, también está. Porque Dios quiere enseñarte a depender de Él, aún en esas situaciones, que creemos nosotros que son de nuestro resorte. Porque algunos pensamos que las situaciones sentimentales son nuestras solamente, pero no es así, hermano. Todo eso también está dentro de la mano poderosa de Dios para guiarnos y moldear nuestro carácter. Pero hay algo más dentro de este proceso de Pedro, que está dentro del mismo tercer punto. Y sabes tú que en aquella noche, permítame, vamos a ubicarnos en Marcos capítulo 14, si son tan amables. Marcos 14, 37 y 38. Marcos 14, 37 y 38. El contexto de esos versículos es cuando Jesús se retira, ¿cierto?, al monte a orar, cuando va al Getsemaní. Y cuando Jesús baja, encuentra a sus discípulos dormidos. ¿Cuántos estaban dormidos? Hablando solamente de los apóstoles. ¿Cuántos estaban dormidos? 12. ¿Y a quién tomó Jesús como ejemplo? A Pedro. Tal vez Jesús no pudo haber dicho, oye, Jacobo, Juan, hermanos, yo he estado orando ya porque ustedes no están orando tan bien. No, lo toma directamente a él, a Pedro. Pedro, no has podido, perdón, Simón, dormido, no has podido velar una hora solamente conmigo. ¿Sabes tú por qué llamaba siempre a Pedro? Hay una razón sencilla, ¿sabes? Es porque Pedro era el líder del grupo. Y se considera que el líder del grupo es el que marca la pauta para eso. ¿Quién fue el que les dio el permiso para que se durmieran? Pedro. No había otro. Ah, hermanos, cuántas veces, cierto, sobre nosotros los líderes recaen tantas responsabilidades y a veces más bien es el regaño, cierto. Pero hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué el grupo pequeño no responde? Y dice, pero pastor, si es que yo siempre voy al grupo pequeño, pero son los hermanos los que no vienen. Y el regaño no los llevamos, somos nosotros, ¿cierto? Y los hermanos vienen. Pero esa es la gran responsabilidad que tenemos cuando somos considerados líderes de la iglesia. Porque hermanos, permítanme decirle que el líder no es aquel que solamente dice, por favor, hagan esto. Aquel líder, el líder no es solamente el que dice, voy a hacer esto. El líder excelente es el que dice, vamos y hagamos esto. Es el que marca la pauta. Es el que va adelante mostrando el camino. Pero eso de ser líder, hermanos, también tiene su consecuencia. Y a veces, como somos los que vamos adelante, perdónenme la comparación, somos los que recibimos los primeros disparos. Son a los que siempre el enemigo estará apuntando. Yo tengo una hermana muy querida de la iglesia que es, digámoslo así, como nuestra consejera espiritual, ¿no? Y cuando hay dificultades y adversidades la llamamos, oramos con ella, o más bien ella ora con nosotros y por nosotros y nos aconseja y nos dice, hijo,
recuerda siempre esto. A los árboles que dan buen fruto es a los que le tiran los palos o las piedras. Árbol que no da fruto, nadie lo tiene en cuenta. Sabes, querido hermano líder, a veces el estar al frente del grupo pequeño, de la escuela sabática, de la sociedad de jóvenes, de la escuela sabática, no es comprendido. Y la mayoría de veces somos criticados. Pero ¿sabes por qué? Puedes estar seguro que es porque estás haciendo un excelente trabajo en el nombre de Jesús. Y el enemigo no está contento con eso. Y entonces utiliza a veces a las personas que más amamos para que nos desanimemos. Pero debemos siempre mantener nuestra mirada en alto diciendo: trabajo para el Señor y en el nombre de Jehová haremos las cosas para gloria de Él. Aquella noche Jesús llegó y le dijo: Simón, Simón, no has podido velar aunque sea una hora. Vamos a hacer la comparación o lo que se llama empatía, ¿cierto? Empatía es ponerse en los zapatos del otro. Colócate tú en los zapatos de Pedro. Esa noche, ese día fue un día extenuante, difícil. Hiciste muchas cosas buenas, igual que como todos hiciste algunas cosas malas. Pero ahora, por agradar al grupo, ellos te dicen: Pedro, ¿por qué no dormimos un ratico, hermano? Estamos cansados. Y tú, para congraciarte con el grupo, creyendo que estás haciendo las cosas bien, dices: bueno, listo, durmamos un rato. Y resulta que preciso en ese momento que estás durmiendo, baja Jesús y te llama a ti: Simón, hermano, yo esperaba que tú mantuvieras al grupo orando y mira, los tienes dormidos. Tú te imaginas a Pedro, a Simón, perdón, en esa frase, en ese contexto, a Simón diciendo: Señor, pero ¿por qué no me llamas Simón Pedro? ¿Por qué solamente me llamas Simón? ¿Por qué no me muestras un poquito más de ese cariño o de ese amor que tú dices sentir por mí? Pero sabes, querido amigo y hermano, sencillamente Jesús quería enseñarle a Pedro, que lo llamaba así Simón, porque no estaba cumpliendo con esa meta que Dios se había propuesto para él. Y Jesús pudo haberle dicho en ese momento: mira, yo te llamaré Roca, te llamaré Pedro, cuando tú realmente actúes como un discípulo que está entregado 100% en la causa del Señor. Y por último, hermanos, hay un espacio que es el espacio donde finalmente Pedro vuelve a fallar. Jesús ya había resucitado. Y aquel día Jesús le mandó a decir a los apóstoles: por favor, reúnanse en este lugar, pasen allá la noche. Pero ¿sabes qué hizo Pedro? Le dijo al grupo: no hay mucho que hacer. Jesús murió, dicen que resucitó, pero ¿por qué no nos vamos a pescar? A la final de cuentas es lo que nosotros sabemos hacer. Vamos a pescar. Y se fueron. Igual era la voz del líder. Y dice el pasaje bíblico que pasaron toda la noche, Juan 21, para que se ubiquen por favor, Juan 21, 15 al 17. Y pasaron toda la noche pescando. Pasaron toda la noche pescando. Y al amanecer no habían pescado nada. Pero vuelve a aparecer en escena Jesús. Y Jesús, estando en la orilla, dice que preparó un desayuno delicioso para ellos. Y los llamó. Vamos a ubicarnos, 15 de Juan 21. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Mira que Juan, ¿cómo lo llama? Simón Pedro. ¿Sabes tú por qué lo llama así? Porque cuando Juan escribe esta historia, ya realmente Simón era ya Simón Pedro.
O sea, ya su carácter se había definido para las cosas del Señor. Pero Jesús en ese momento lo llama y le dice: Simón, ¿me amas más que a estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y aquí viene, hermanos, este texto donde ya Pedro realmente no pudo soportar ese llamado de Dios. Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo acerca de mí. Tú sabes que yo te quiero. Sabes, querido hermano, esa fue la última vez que Jesús llamó a este gran hombre como Simón. De ahí en adelante Simón fue conocido como Simón Pedro. Es más, cuando tú lees la carta o las cartas de Pedro, tú vas a encontrar que él ya no se llama Simón Pedro. Él escribe diciendo: Pedro, apóstol de Jesús. Porque ese día, bueno, esa mañana, Pedro entendió, querido hermano, que realmente Jesús lo estaba llamando para una obra especial. Y yo quisiera preguntarte en esta mañana: ¿cuántas veces tú has escuchado el llamado de Jesús que te dice: Simón, ¿me amas? ¿Cuántas veces puedes contar en este momento, así a grosso modo, las veces que te has equivocado y que has podido escuchar la palabra o la voz de Jesús llamándote Simón? Yo creo, hermanos, que hoy podemos entender que si Jesús en el pasado utilizó a hombres imperfectos como Mateo, como Simón el Celote, como Juan y Jacobo, como Alfeo, como Tomás, si tú crees que en ese tiempo Dios tomó a esas personas porque era Dios, déjame decirte que hoy Jesús también te toma a ti, imperfecto como eres, porque Él es Jesús. Él quiere transformar tu vida, quiere transformar tu carácter. Él quiere que a pesar de todo tú pases por esas pruebas y dificultades para que entiendas que Él ve en ti una joya preciosa, que Él quiere que tú cambies, que Él quiere que tú seas moldeado a su imagen, para que cuando Él venga por segunda vez, su rostro no te sea a ti adverso, para que cuando Él aparezca en la nube de los cielos, tú puedas con todo el grupo de redimidos del mundo levantar las manos al cielo y decir también: este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Yo quisiera preguntar: ¿cuántos conmigo podemos en esta hora llamarnos Simón? ¿Cuántos creen que se consideran un Simón todavía actualmente? Amén. ¿Cuántos creen, hermanos, que Dios puede llamarnos y a partir de hoy ya seremos convertidos en Pedro? Yo quiero hacer una oración por ti. Y quiero que tú, con la ayuda de Dios, al igual que yo, podamos entender que para Dios no hay nada imposible. Que en Dios no vamos a encontrar diferencias. Que tú en el día de ayer pudiste ser cualquier clase de persona, pero si hoy entregas tu vida a Jesús, Él te convertirá en una joya preciosa para su reino. ¿Quieres tú colocarte en pie y pedirle al Señor Jesús juntamente conmigo que nos ayude a ser transformados, a cambiar, a ser diferentes, a encontrar realmente ese camino que Dios quiere para nosotros? Permitamos, hermanos, que el poder del Espíritu Santo pueda actuar en nosotros y pueda ayudarnos a ser esos hombres que Dios requiere para el reino de Él en este momento. Oremos. Señor y bondadoso Padre, hemos entendido, Señor, a través de un estudio un poco superficial de la vida de Pedro, de cuánto, Señor, tú nos amas.
Así como rescataste a Pedro de un lugar difícil, adverso, hoy, Señor, nos rescatas a nosotros de igual manera. Gracias, Señor, porque a Pedro le diste la oportunidad, Señor, de reivindicarse. Y hoy, Señor, a nosotros también nos brindas la oportunidad de reivindicarnos contigo, Señor. Padre, quiero orar de manera especial por este grupo de hermanos que estamos aquí reunidos, para decirte, Señor, así como Pedro estamos pasando por pruebas y dificultades, hoy hemos entendido, Señor, que esas pruebas provienen de ti y tienen un solo propósito: cambiar nuestra manera de ver este mundo, ser transformados para ti, Señor. Pero sobre todo, entendemos, Señor, que tú ves algo precioso en nosotros y por eso permites que pasemos por diferentes pruebas. Padre, pero también aquí hay conmigo líderes de esta iglesia, personas dispuestas, Señor, a trabajar. A veces no son comprendidas. En otras ocasiones, Señor, algunos de nosotros somos indiferentes a su liderazgo. Y tal vez alguno se sienta hoy desanimado, decaído, Señor, porque los planes, los proyectos que tenían en su grupo pequeño no están saliendo como él pensaba. Padre, toma ese corazón, toma ese hermano, a esa hermana y anímale. Y háblale en lo más profundo de su corazón diciéndole: vamos hacia adelante. Fallamos una vez, pero podemos seguir creciendo bajo la gracia y el poder de Jesús. Toma, Señor, a los niños, a los jóvenes y a los adultos y transfórmanos en tus hijos, que esperamos tu pronta venida, Señor. Y el día que este mundo no sea más, todos reunidos como estamos hoy aquí con los redimidos del mundo, podamos ir a vivir contigo para siempre en la eternidad. Mientras esto ocurre, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos muestre el camino por el cual debemos andar y podamos ver cada día el sendero que nos llevará a la vida eterna. En tus manos preciosas quedamos en esta hora, agradeciéndote todo en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén y amén, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Que la gracia de Dios nos acompañe en esta mañana y que el poder de su Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Es nuestro deseo y oración. Un resto de sábado feliz para todos. Amén.